Deja de ver desarrollo personal sin antes conocer esta gran verdad. Cuando iniciamos en la búsqueda y seguimos ese llamado de nuestro interior de ser más, de querer desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades y expandir nuestro nivel de conciencia para poder seguir ese propósito de vida, pues encontramos el desarrollo personal y se nos abre un mundo de infinitas posibilidades. Al inicio esto es muy emocionante, pero puede llegar a convertirse en un problema y en un obstáculo, porque incluso el desarrollo personal puede hacer que una mala situación empeore, y te explico por qué. Toda esta nueva información que vamos adquiriendo va creando una insatisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que visualizamos un futuro ideal, nos ponemos metas, creemos que podemos llegar a hacer ciertas cosas, pero luego está nuestra realidad. Y esa disonancia o ese camino del punto A al punto B crea una insatisfacción y nos podemos comenzar a sentir avergonzados por no curarnos milagrosamente, por no bajar de peso rápidamente, culpables por no ser lo suficientemente positivos, por no levantarnos a las 5 de la mañana, por no ser lo suficientemente productivos, y empezamos a crear una insatisfacción que va haciendo que una mala situación pueda empeorar. Quiere decir esto que no es suficiente la fuerza de voluntad ni el conocimiento. Hay algo más que te está faltando y te lo voy a compartir el día de hoy. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones, porque es la única forma que tengo de avisarte cuando subo un nuevo contenido. Así que si estás preparado o preparada, comenzamos. Si aún no me conoces, mi nombre es Fer Iñiguez y soy el autor de la saga de libros Tu amor es la respuesta, que son un verdadero manual para eliminar y superar todos los bloqueos que te impiden desarrollar al máximo tu potencial, y además son una guía para alinearte con todas las leyes y principios del universo, del amor y de la grandeza. Así que bueno, comenzamos. Existen 3 principales factores por los cuales se crea esa insatisfacción, esa frustración y ese sufrimiento derivado del desarrollo personal. Uno de los factores, y creo que es el más común, es que existe una disonancia entre la información y las expectativas que tienes de todo ese nuevo conocimiento con lo que haces. O sea, no conectas ese conocimiento con la acción. No llegas del punto A al punto B en ningún momento. Y esto sucede porque para el cerebro visualizar un escenario positivo, un escenario donde tú te ves ya con los resultados, genera mucho placer, genera dopamina, libera endorfinas. Entonces el cerebro se vuelve adicto a esto y tú te vuelves adicto a estar viendo información con la cual te identificas, y entonces te visualizas como con ese éxito, logrando esas cosas, y te sientes emocionado, pero luego no llegas y pones nada en práctica. Todos los días haces lo mismo, entonces se genera una insatisfacción y una frustración porque nunca logras concluir nada, ninguna tarea del punto A al punto B. Entonces todo ese conocimiento simplemente se queda en el aire. Y después de ver ese video, después de toda esa emoción que va a bajar en unas horas, en un día, en 2 días, luego vuelves a la realidad, donde no hay ese resultado y por eso se crea esa frustración, ¿vale? Ese es uno de los puntos más importantes. ¿Qué puedes hacer al respecto? Bueno, cuando veas desarrollo personal, analízalo y simplemente velo como un punto de vista. Y decide qué cosa de lo que te parece más interesante vas a poner en práctica. Aunque sea una cosa sencilla, tienes que comenzar a ganar esas victorias privadas. Tienes que comenzar a llevar del punto A al punto B la información que estás adquiriendo. De nada sirve que te abrumes con tanto conocimiento. Entonces, no lo lleves tanto al terreno personal. Sé más ecuánime y di, esto sí es interesante y esto, me quedo con esto y esto lo voy a aplicar. Y aplícalo, pero aplícalo de inmediato, lo antes posible y por un periodo de tiempo lo suficientemente necesario, con sentido común, para que te genere un resultado. Pero hazlo sin expectativas. Hazlo simplemente porque te parece interesante y coherente y lo vas a decidir poner en práctica. Otro factor que alimenta esa frustración, esa insatisfacción y esa neurosis sobre el desarrollo personal es que muchas veces no se toma en cuenta los motivos por los cuales una persona comienza en este camino de querer ser mejor, de mejora continua, ¿sabes? Entonces, la mayoría de las personas son esclavas de sus pasiones. ¿Qué quiere decir? Que si a una persona el ponerse en forma, el comer bien y el machacarse en el gimnasio todos los días, la motivación que hay detrás es por el miedo a la soledad, porque no se siente suficientemente atractiva ni digno del amor de los demás,
entonces es esclava de esas pasiones, de esos miedos, mas no está apelando a su grandeza. La diferencia sería que cuando una persona realmente ama su cuerpo, se enfoca en trabajarlo, en fortalecerlo y en darle lo mejor, pero porque lo ama y porque es lo mejor. Porque sabe que esa es la mejor manera de honrar y amarse a sí mismo, pero no lo mueven las pasiones. Entonces, es bien importante, por ejemplo, cuando una persona está motivada para leer mucho, para adquirir nuevos conocimientos sobre desarrollo personal, y esto lo hace simplemente por alimentar su ego, por querer tener más estatus, ser más inteligente, ser más sofisticado, ser un sabelotodo, o simplemente lo hace porque cree que no es suficiente, se siente indigno, siente que es impostor, que no es lo suficientemente digno para poder desarrollar ese proyecto de vida, siente que no tiene las herramientas, tiene miedo al fracaso, tiene miedo al rechazo, entonces es esclavo de esas pasiones, ¿verdad? Cuando se vive en otro nivel de conciencia, desde el amor, por ejemplo, buscas la información, buscas adquirir que todo lo mejor y solo lo mejor venga a tu mundo, incluyendo la información, las personas, las oportunidades, pero lo haces porque quieres adquirir esos conocimientos para ponerlos al servicio de los demás. Estás entregado a un propósito, con toda tu intención en que ese propósito tenga la mejor exposición para darle servicio a los demás. Simplemente quieres ver de lo que eres capaz, quieres expandirte, quieres cumplir con esa misma intención del amor que es evolucionar, expandirse, crecer, crear, pero lo haces desde el amor y no tienes expectativas basadas en el ego. Entonces es totalmente diferente la película, porque cuando adquieres información desde el amor, entonces la pones en práctica y te entregas con total devoción, con total en el presente. Todo lo que haces lo intentas hacer de la mejor manera. Pero cuando vives desde el ego, desde las pasiones, entonces estás tan estresado, estás tan frustrado y preocupado por no ser lo suficiente que nada haces bien. Entonces cambias procesos, quieres el resultado ya, tienes miedo, entonces no tienes fe en que nada vaya a suceder. Cuando algo se te pone difícil, cuando ves que no sucede como tú quieres, basado en tus expectativas y en el miedo, entonces cambias, crees que el problema eres tú, entonces es por eso que te sientes avergonzado, te sientes culpable, te sientes frustrado, ansioso, porque estás persiguiendo un resultado y no realmente estás entregado en el amor, en el propósito. Entonces la clave aquí es desapegarte de los resultados, de las expectativas y entregarte un proceso. Simplemente lo haces parte de tu estilo de vida, ¿vale? La solución es convertirte en una persona impecable, es decir, comenzar a vivir bajo tus propios términos y sin esperar nada, simplemente porque tú eres lo que predicas, tú eres lo que todo eso que ese conocimiento que adquieres, tú te conviertes en él, porque no es el resultado lo que buscas, sino el estilo de vida, ¿vale? Para verlo de otra perspectiva, tienes que cambiar el querer vivir mejor bajo las expectativas, simplemente por las pasiones del ego, que son, quiero un mejor coche, un mejor cuerpo, más dinero, éxito, fama y reconocimiento, porque quieres cubrir esas necesidades egoístas, ¿sabes? Derivadas del miedo a no ser digno del amor de los demás, no sentirte lo suficiente, miedo al fracaso, o quieres cubrir expectativas de tus padres, o simplemente son resultados los que persigues por un pedacito de fama o de reconocimiento. Esto no te va a llevar a ningún lado. En lugar de ello, cámbialo por vivir bien. Aprender a vivir todos los días impecable, siendo congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces, sin expectativas y bajo tus propios términos. ¿A qué me refiero? Que tú pondrías en práctica todo eso que estás adquiriendo, ese conocimiento, lo pones en práctica, pero te da igual si los resultados vienen o no. Tú estás entregado en el hacer, en el hoy. No te importa realmente los resultados, sino en lo que te conviertes. Es ahí la magia, ¿sabes? El problema con el desarrollo personal, la insatisfacción, es que quieres que todo suceda, pero lo quieres ya. Como ves a otras personas que ya tienen resultados y parece ser que es de la noche a la mañana, tú quieres lo mismo, pero no estás ni poniendo en acción lo que escuchas, lo que ves. Estás movido por las pasiones del ego
¿sabes? Y entonces realmente tu nivel de conciencia es bajo. Estás actuando desde el estrés, desde el miedo, desde la frustración, desde la negatividad y no te das cuenta. A pesar de tener tantos conocimientos y de saber lo que tienes que hacer, cuando lo haces, mientras estés movido por el ego, nunca vas a ser lo suficiente y vas a estar siempre con miedo. Cuando te guías por tu ser verdadero, por el amor, desde la verdad, entonces sabes que todo va a salir bien porque todo lo que se hace desde el amor, al final siempre va a salir bien. Y si todavía no sale como tú esperas, es que sabes que simplemente no es el final, que hay un proceso y te entregas a él. Esa es la gran diferencia. Te invito a caminar por encima de tus triunfos y de tus fracasos, liberándote de todas las expectativas. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que ser mejor que nadie. De hecho, no tienes que ser lo que se supone que es ser alguien en la vida. No tienes que ser nadie. Simplemente tienes que ser feliz. Ese es tu principal objetivo de cada día. Recuerda que al final nos vamos a morir. Pero te invito a entregarte en este proceso de expandir tu nivel de conciencia, pero para acercarte al amor. Porque si tú vives desde el amor, todo va a salir bien. Recuerda que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos según nuestro nivel de conciencia. Entonces, antes de querer perseguir resultados, expande tu nivel de conciencia. Trabaja en superar esas pasiones del ego. Deja de identificarte con él. Sobre todo, aprende a vivir cada día como si fuera el último. Que tu principal objetivo no sea alimentar tu cabeza y tu ego, sino alimentar tu corazón, alimentar el amor. Es lo que más deseo que te suceda, que aprendas a vivir bien, aprendas a vivir feliz y te liberes de ese sufrimiento. De nada sirve cada día que desperdiciamos sufriendo, avergonzados y culpables y sobre todo frustrados. Así que déjame en los comentarios si a partir de hoy decides comenzar un nuevo camino. Un camino hacia el amor y la grandeza y no un camino hacia las expectativas y resultados del ego. Déjame saber si te comprometes y decides ir conmigo en este viaje. Bueno, espero haberte inspirado, haberte ayudado, haberte aclarado un poco las cosas. Y si estás pasando por esto, no te preocupes, eso le pasa a muchas personas. Casi todos nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque somos humanos. Hemos venido aquí a aprender. Así que recuerda que cada pequeñito paso, aunque sea pequeño, que das hacia el amor y la grandeza cuenta. Te quiero mucho, nos vemos en un próximo video.